Después de ganar almas, necesitamos disipularlas. Entonces, el segundo paso que estamos dando es cómo disipular, cómo hacer discípulos. ¿Se acuerda que ese ha sido el énfasis? Y el último tema del último miércoles fue discipulado de Jesús, ¿verdad? El discipulado de Jesús. Hoy vamos a ver el discipulado de Pablo. Lo que queremos es tratar de estudiar en la Escritura, refrescar, estudiar en la Escritura, primero cómo discipuló el Señor. Indudablemente el miércoles no se debe haber abordado todo porque hay mucho que abordar ahí. Pero lo que queremos ahorita es analizar. Acuérdense, es un seminario doctrinal y también tendremos tiempito para las preguntas. ¿Cómo discipularon a Saulo? ¿Cómo discipularon a Pablo? Porque este varón fue discipulado. Entonces, hoy vamos a ver el discipulado de Pablo y en el camino usted vaya chequeando cómo lo discipularon a usted. Usted tiene que tener claridad de cómo fue discipulado o cómo está siendo discipulado. Sin discipulado no avanzamos. Y si encontramos que no hemos sido discipulados, pues hay que acercarse, ¿verdad?, a un discipulador y asistir a un discipulado para ser discipulado. Amén. Bueno, entonces entremos y vamos a ver de Damasco a Antioquía. Eso significa desde la conversión de Saulo en Damasco, camino a Damasco. Pero vamos a ver cómo el Señor lo fue llevando. Entonces, en la introducción vamos a estudiar, dijimos, el discipulado de Pablo desde su experiencia en Damasco, donde, ¿se acuerda usted de un discípulo llamado Ananías? Nunca más aparece Ananías, ¿verdad? Pero apareció en un momento crucial y empezó con los primeros pasos de discipulado a Saulo de Tarso. Ananías lo condujo en sus primeros pasos, porque qué importante, hermano, es que usted, cuando alguien se convierte, esté bien consciente de la urgencia y necesidad de llevarlo en sus primeros pasos. Hoy en el estudio de pastores, el hermano Agustín Godoy desarrolló un tema muy precioso: el engendramiento evangelístico para la iglesia. Y realmente, si nosotros solo ganamos almas, pero no le damos seguimiento, no estamos haciendo nada, hermanos. Entonces, el evangelista, como Felipe, le da al etíope un seguimiento hasta llevarlo al bautismo. No sabemos qué pasó con el etíope, pero seguramente con todo lo que fue equipado por Felipe, a donde iba el Señor lo tuvo que haber desarrollado. No tenemos noticia de eso. Pero en el hacer discípulos, nosotros necesitamos desarrollar al que hay que tomar de la mano. Si Saulo lo hubieran dejado en Damasco ciego, ahí se hubiera quedado, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros estemos dejando gente ciega. Bueno, tal vez no me esté entendiendo, pero lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Hasta su discipulado en la iglesia de Antioquía por Bernabé, Ananías le dio el seguimiento en Damasco. Fueron días, pero son días vitales. Si nosotros realmente vamos a ser una iglesia que obedezcamos la gran comisión, hermanos amados, necesitamos hacer las cosas como están en la Biblia, no como sea nuestro criterio, nuestro gusto. Y obviamente por eso estamos analizando, y puede parecer algo sencillo, pero es importante porque estamos en una operación Andrés, que no es solamente, algunos me he dado cuenta como que toman la operación Andrés como chiste, pero la operación Andrés
es una visión de Dios para esta congregación. Entonces no la podemos agarrar como chiste. Porque es llevar a alguien a Jesús y después de llevarlo a Jesús, una vez convertido, discipularlo. Esa es la gran comisión. Hacerlo discípulo. Entonces vamos a ver 3 puntitos. Probablemente el tercero no nos dé tiempo hoy. Pero vamos a ver la conversión precisamente de Saulo, cómo fue lleno del Espíritu Santo, cómo fue bautizado en agua y cómo estuvo con los discípulos de Damasco. Primeros pasos de una persona que se acaba de convertir. Usted va a notar que aunque le tenían un poquito de miedo, ¿verdad? Porque era el matón que venía de Jerusalén a arrastrar a los discípulos de Damasco. Y la conversión fue tan abrupta, con elementos tan sobrenaturales, que indudablemente tenían que tenerle temor al que ayer era matón y ahora se había encontrado con Cristo. O sea, las conversiones pueden ser tan radicales como lo vamos a ver en el caso de Saulo. Luego vamos a ver Saulo siendo discipulado por Bernabé. Aunque usted no lo crea, después del trabajo de Ananías, el Señor levanta a Bernabé. Y finalmente ese discipulado con el Señor, que creo que lo vamos a ver el otro miércoles, pero vamos a avanzar ahorita. Acompáñeme a Hechos capítulo 9, téngalo ahí abierto, en los versos del 13 en adelante. Yo creo que son pasajes bien conocidos, pero a pesar de que son conocidos, si nosotros rumiamos verso por verso, palabra por palabra, frase por frase, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que vemos ahí es que la conversión de Pablo hay mucha sobrenaturalidad en esa experiencia. Primero dice la Escritura, aquí yo solamente, usted va leyendo, pero yo voy entresacando. Resplandeció una luz del cielo. Él iba camino a Damasco, dice la Escritura, y de repente resplandeció una luz del cielo. Yo no sé cómo Lucas, porque Lucas es el que escribe, la definió como luz del cielo. ¿Cómo definiría usted una luz del cielo? A ver, ayúdeme. ¿Cómo? ¿Un resplandor? ¿Cómo? Ok, pero una luz cegadora puede ser una luz de la tierra. ¿Cómo se define luz del cielo? ¿Qué quiere decir del? Entonces, ¿cómo se puede definir una luz del cielo? O sea, Lucas, que no estuvo ahí, él indagó diligentemente, dice, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Él tuvo que entrevistar, y como él acompañó en algún momento a Pablo, le tuvo que haber preguntado a Pablo cómo fue la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Esos son detalles que usted tiene que conocer. Pero por eso insisto, ¿cómo se puede definir una luz del cielo? ¿Cómo diría usted que es una luz del cielo y no de la tierra? Pero puede haber una luz cegadora de la tierra. Es muy sencillo lo que le estoy preguntando. Claro. ¿Ah? Ahí está el punto. Es que para decir que viene del cielo tiene que haber venido de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillito, pero tenemos que saber qué estamos leyendo. Preguntarnos esas cosas. Amén. Pero dice que esa luz del cielo, dice, resplandeció a su alrededor. O sea, que tuvo que haber venido como un meteorito, ¿verdad? Pero esa no venía en esta forma, sino que de alguna manera vino directo.
Yo no sé qué tan grande era, qué tan pequeño, pero lo cierto es que dice que resplandeció a su alrededor. O sea, quiere decir que ya estuvo cerca. Y por supuesto era cegadora, ¿verdad? Porque cegó a Pablo. Ahora, ¿por qué si era cegadora, solo cegó a Pablo? Porque él iba acompañado, ¿verdad? Llevaba hombres. Iba a caballo, ellos iban con una comisión de los sacerdotes de Jerusalén. Indudablemente. Sí, pero noten que era cegadora, pero para Pablo, porque los otros no dice la Escritura que fueron cegados. Pero no solo hubo voz, porque estamos viendo sobrenaturalidad en la experiencia. Yo no sé si usted hubiera querido una sobrenaturalidad así para convertirse. ¿Ah? No sé si saldría corriendo. Pero indudablemente, una de las cosas que nosotros vemos en el libro de los Hechos es que pasan cosas muy sobrenaturales, especialmente en aquellos vasos que, como Saulo y antes Pedro también, van a ser usados como apóstoles. Entonces tal vez uno entiende el grado de sobrenaturalidad. Sin embargo, hoy se oye que en el mundo musulmán el Señor se está apareciendo sobrenaturalmente, porque es la única manera que los musulmanes entiendan que Él es Jesús. Y no sé si usted ha visto que en países como Irán e Irak, que son tan difíciles, ¿verdad? La gente se está convirtiendo y los están bautizando por grandes cantidades. Porque el Señor está siendo el mejor evangelista en esos lugares. Porque yo le aseguro que ninguno de nosotros quisiera ir de misionero a ese lugar. Porque le quitan la pensadora. ¿Verdad que no? ¿O alguno de ustedes se apunta? Entonces el Señor está haciendo conversiones sobrenaturales, pero note que a la par de la luz se oyó una voz. Es complicado imaginarse, ¿verdad? Pero no es primera vez que en el Nuevo Testamento, y claro, también hay voces en el Antiguo Testamento, que se oye voz, pero no se ve nada. Y obviamente, Dios puede hacer eso con nosotros. Nos puede hablar. El doctor Ríos tuvo varias experiencias que comentaba, donde dice, oí audiblemente tal cosa. Creo que usted habrá escuchado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de oír al Señor audiblemente. Pero me parece que esas experiencias, hermano, tenemos que prepararnos porque en la ruta final se van a dar, donde el Señor audiblemente va a guiar. Bueno, y la voz era Saulo, Saulo, quiere decir que nos conocen ahí arriba, por nombre. Amén. ¿A usted le gusta su nombre, hermano? Sí, de verdad. Hay algunas personas que no les gusta uno de sus nombres. Bueno, el segundo nombre mío es un poco raro, ¿verdad? Aunque es el nombre de mi papá, pero no es muy común, ¿verdad? Heriberto. Eri, con H. Así que yo tengo una H por ahí. Espero que sea la H del llamado. Heriberto. Ya le conté, ¿verdad? Que ese es mi segundo nombre. El primero de mi esposa es Orfelinda. Entonces, en una ocasión quisimos despistar a un grupo de hermanos para una actividad e hicimos unas tarjetitas y pusimos Heriberto y Orfelinda le invitan. Nadie sabía quiénes éramos, porque nos conocen como Sergio y Ayadi, pues ella usa su segundo nombre. Y es que le dicen Orfelina, nunca le dicen muy bien el nombre, porque hay nombres raros o diferentes, ¿verdad? No muy comunes, que la gente no sabe cómo decirlos. Bueno, se oyó una voz, Saulo, Saulo. Pero la pregunta es impresionante.
¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quiénes? A los hijos de Dios, ¿verdad? A los discípulos, a los que se estaban convirtiendo. No sabemos, no he hecho yo ese estudio, usted lo puede hacer como buen discipulador y estudioso. ¿Cuánto tiempo había pasado de la muerte de Jesús? Lo que sí acababa de pasar era la muerte de Esteban. ¿Amén? Entonces uno por ahí cronológicamente, y deben haber cronologías de gente muy estudiosa que nos puede decir si pasaron 2 años, 3 años, 4 años después de la muerte de Jesús. Pero usted se imagina el impacto que una voz, primero la luz alrededor, como que la luz me da la impresión que independizó a Saulo de todos los demás. Y se oyó la voz, pero esa voz note que la oyeron también sus acompañantes. Entonces quiere decir que hay voces que la va a oír mucha gente, voz audible de Dios, aunque venga ahí un grupo de matones. Porque yo no sé si los acompañantes de Saulo se convirtieron, no lo dice la Biblia, pero oyeron una voz, también ellos oyeron la voz. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la contestación, usted que tiene su Biblia ahí, de este hombre? Interesante, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué le diría Señor? Tan rápido. Quizá por la sobrenaturalidad, ¿verdad? Y cuando él le pregunta, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ya me dijeron ustedes que al que está, el Señor ya no estaba en la tierra físicamente. Pero ¿por qué dice que Saulo lo estaba persiguiendo a él? Nota que hay que ponerle sentido cuando leemos la palabra. Porque a veces la leemos así. No, hay que ponerle sentido. ¿Por qué Jesús, que ya no está en la tierra, literalmente, materialmente, ya ascendió, dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo está persiguiendo a muchos cristianos. Porque él ya no está físicamente, pero está dentro de ellos. Ahora, ¿qué garantía nos da eso a nosotros? Que realmente el Señor, aunque usted no lo crea, está dentro de usted. ¿Ya se dio cuenta que aunque usted no lo sienta o no lo perciba, Él está dentro? O Él se va todos los días o cada vez que usted se porta mal. Y cuando se porta bien regresa. ¿Ah? Todo el tiempo está, aunque no lo sintamos. Amén. Y ya ve que en el contexto de la Gran Comisión dice que si nosotros vamos y hacemos, id y haced, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque usted no lo sienta cuando está en un desierto. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Pero note que el diablo quisiera que nosotros pensáramos que él nos deja solos, nos deja sueltos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En Mateo 25:37 vamos a encontrar algo muy interesante. La letra no sé si la logran ver, pero si no, apunten los versos. Mateo 25:37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber?
Ya se ubicó que Mateo 25, después de la revelación escatológica de Cristo en el discurso escatológico de Mateo 24, Mateo 25 nos habla siempre en ese contexto escatológico. Y él está hablando de los que tiene a su derecha y de los que tiene a su izquierda. Ya se ubicó en el contexto. En casa los discipuladores lo deben de leer y claro, todo aquel que quiera avanzar. Y cuando te vimos como forastero, aquí le están preguntando los justos, y te recibimos o desnudo y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego, a los que no lo hicieron, les dice, malditos, les dice. Qué palabra más fuerte. Y ellos también preguntaron, ¿y por qué dices que te vimos desnudo? Entonces, este pasaje nos hace meditar que todos los hermanos que asisten a este lugar tienen a Cristo adentro. Y lo que usted les haga o deje de hacer, un día podemos entregar cuentas. ¿Ya se dio cuenta lo delicado que es eso? Porque en el caso del perseguidor, por perseguir a los creyentes, al que estaba persiguiendo era Cristo. O sea, si yo persigo a un hermano y lo trato mal, ¿a quién realmente estoy persiguiendo? Qué cosa más tremenda esa, ¿verdad, hermanos? Porque los creyentes, vuelvo a la carga, yo quiero enfatizar eso. Cristo entró a sus vidas. Ahora, imagínense usted los que acaban de convertirse, que todavía pueden estar pecando. Si los que ya somos viejos nos dejamos alcanzar a veces por el pecado, si somos honestos, imagínense los que acaban de estarse revolcando en el lodo. Y el Señor les cambia naturaleza, pero ellos todavía tienen muchas cosas que los atraen. Pero ya tienen a Cristo adentro. Si nacieron de nuevo, ya tienen a Cristo adentro. Entonces, como los trabajemos o dejemos de trabajarlos, porque a veces uno se aburre, ¿verdad? Se cansa. Este no quiere. Por eso necesitamos compasión por las almas. Si no tenemos compasión por las almas, no podemos ni ir ni hacer. Porque dígame usted, si no, cuando uno discipula, uno mira que hay personas que no desarrollan, no avanzan. Y uno se puede llegar a cansar. ¿Me está entendiendo, hermano amado? ¿Nota lo impactante que es esto? Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿por qué dice a los más pequeños? No está hablando de estatura necesariamente, sino que los que en algún momento uno considere pequeños. Porque se ha dado cuenta que a veces tendemos a relacionarnos solo con ciertas personas, aún en la iglesia local, hasta en el discipulado. Que nos sentimos muy cómodos con ciertas personas a las que le damos importancia y a otras no. Y ahí todos tenemos que decir mea culpa, porque en algún momento nos ha pasado. Bueno, sigamos avanzando. Estamos en el primer punto, que es la conversión de Saulo.
¿Por qué cree que fueron 3 días que se quedó ciego? Y no comió, ni bebió. ¿Usted alguna vez ha pasado sin tomar líquido 3 días? Líquido, líquido. ¿Y cómo se siente la lengua? Ujú, ujú. No recuerdo cuántos días dicen los médicos que uno puede pasar como máximo sin tomar agua. Pero metámonos un ratito en la vida, en la experiencia de Saulo. Experiencia sobrenatural, luz enceguecedora, voz. Mire, esa voz, porque no se dice más, lo dejó quieto. ¿Usted se da cuenta que para evangelizar el Señor no necesita mucho? Porque solo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta que esa es lo único que le dice para evangelizarlo? Pero obviamente todo el contexto sobrenatural le hace ver a él realmente que el que le está hablando, porque no dice que lo haya visto, solo dice que lo oyó. Suficiente. Ahora, entendiendo que entre el momento del arrepentimiento y la conversión pudieran haber ciertos lapsos de tiempo, porque hasta hace muy poco me di cuenta yo, y creo que alguno me lo hizo ver, que el hermano Otto, cuando oyó al evangelista, realmente no se convirtió, se arrepintió, y por eso lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero hasta que a otro día fue a tocarle, le habló, y le dijo que tenía dudas. El evangelista oró por él. Entonces, pueden haber lapsos de tiempo entre un arrepentimiento y una conversión, o pueden ser segundos. ¿Me entienden? Y hay gente que se queda arrepentida, pero no se convierte. ¿Me entienden? Entonces, 3 días, ¿qué pasaría en la mente de Saulo en 3 días ciego, meditando en la experiencia que tuvo? ¿Por qué cree usted que se quedó ciego? Hay otro que lo dejaron ciego, pero porque quería comprar el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de el mago aquel? ¿Se acuerda? Que como quería comprar el don, se quedó ciego también, ¿verdad? Solo que fue como por un castigo. Ahora, ¿usted cree que Dios estaba tratando el alma de Saulo ahí? Yo creo que había un trato en el alma de Saulo. 3 días sin ver, ni comer, ni beber. No podemos estar seguros que Dios estaba haciendo, pero ¿cree usted que Dios estaba haciendo algo con él? Bueno. Entonces, punto 5. Aparece la intervención de un discípulo. ¿Nota la importancia que nosotros realmente nos reconozcamos y seamos discípulos, hermanos? Porque al principio todo arranca, y si ustedes lo vieron así en el discipulado de Jesús, con un hombre escogiendo 12 discípulos. Así arranca todo. Note que Jesús con sus 12 discípulos no eran una iglesia, porque la iglesia no empezó hasta que Cristo no murió y resucitó. Amén. Pero diríamos que se hiciera realidad las promesas redentoras en Cristo, y lo que Él hace es llamar a 12 para ser sus discípulos.
Y lo mismo les pide cuando Él se va. Ir y hacer discípulos. Hermanos amados, permítanme que yo como pastor medite un poquito sobre esto. No tenemos que satisfacernos con tener gente que solo viene al culto, a la iglesia, a las actividades de la iglesia, porque pueden ser no discípulos. No todo el que sirve en una iglesia es discípulo necesariamente. No todos los que vienen a una iglesia son discípulos. Porque hay características del discipulado que nosotros, yo me pongo a pensar, si usted no es discípulo, ¿cómo puede ser discípulos? No se puede, ¿verdad? Entonces, en lo que usted está siendo discípulos, usted tiene que estar siendo discipulado. ¿Verdad? Tiene que estar siendo discipulado porque Ananías no sabemos cómo aparece, pero era de los discípulos de Damasco. ¿Cómo llegó el evangelio a Damasco? Por la persecución. No sabemos si Ananías era un discípulo de 3 meses, de 4 meses, de 1 año, no lo sabemos, pero ¿sabe qué veo yo en el libro de los Hechos? Que los procesos eran rápidos. Yo a veces platico con hermano Alfonso y le digo, hermano Alfonso, y se los he dicho a los discipulados, no puede ser que pase 1 año y nosotros no tengamos discípulos que puedan ser ayudas nuestras. Quienes deben estar en la escuela de discipulado deberían ser nuestras ayudas. Que después de 1 año ya nosotros les transmitimos un modo de vida y un compromiso. Gloria a Dios que ahora hay 10, ¿verdad, hermano? Pero deberían haber 40. Entonces, si no estamos obteniendo resultados y frutos, hermanos, algo estamos haciendo mal. Porque si usted, como le digo, hiciera cronologías, probablemente Ananías no tenía mucho tiempo de ser discípulo, pero ya lo era. No podemos saber de cuánto tiempo, pero era corto. Imagínense, si yo tengo 30 años de ser cristiano y todavía no soy discípulo y todavía no discipulo, ay hermano, estoy mal. Yo no soy amigo de los departamentos que se elitizan en una iglesia local. Lo voy a explicar. Si hay un departamento de discipulado, no son solo ellos los que deben de discipular. En realidad, la gran comisión es para todos. Si hay un departamento de evangelismo, no son solo ellos los que tienen que evangelizar, somos todos. Y usted se da cuenta que nos especializamos y nos sirve de excusa. Es que yo no puedo, yo no puedo evangelizar. ¿Cómo que no puede? Si no puede, algo está mal en usted. Es que no puedo hacer discípulos. Hay algo que no está bien. Porque el que es hecho discípulo sabe cómo discipular a otro por su experiencia personal. Por eso el otro miércoles probablemente veamos algunos aspectos de cómo discipuló Pablo, como resultado de cómo fue discipulado él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Trato al alma de Saulo. Pero note que en ese trato, Saulo tenía, porque no sabemos en ese lapso de 3 días en qué momento tuvo visión. Porque Saulo tuvo una visión. Mire qué cristiano más tremendo ahora. Recién convertidito y ya tiene visión. A veces algunos de nosotros ya pasaron un montón de años y no hay manera. ¿No cree que nosotros deberíamos de gemir y clamar? Señor, yo quiero algo diferente, que me cambie la vida, Señor. Porque al principio estos hombres
tenían experiencias, pero no es solo para ellos. La intervención de un discípulo llamado Ananías, su nombre significa, de Ananías, Jehová le ha favorecido. ¿Sabe por qué quise mencionar el significado? Porque para el judío su nombre marcaba algo. Para nosotros nuestro nombre no siempre marca. Yo sí me reí usted. Hechos 13. El procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Aleluyita. Yo no sabía a los 15 años, ya me convertí a los 11, que mi nombre era bíblico. No lo sabía. Bueno, no lo sabía. Hasta que vinieron unos norteamericanos a la iglesia donde yo asistía, que venían a construir templos. Qué bonito, ¿verdad? Que otros vengan a construir los templos a otros hermanos. Y entonces me dijeron, oh, tú eres Sergio, me dijeron, porque ellos no pronuncian la G como nosotros la pronunciamos, Sergio. Y a mí me daba risa. Y me dieron la cita. Aleluya, dije yo, mi nombre es bíblico. Yo no sé si usted tiene nombre bíblico o no, pero para ellos Jehová le ha favorecido. Él estaba marcado para figurar como el primer discipulador que agarra de la mano literalmente un ciego, ¿verdad? ¿Se está dando cuenta de eso? ¿Cuántos de nosotros deberíamos de ser Ananías? Todos. Que tengamos el favor del Señor para ayudar al que se acaba de convertir. ¿Me entiende? Fíjese que los hermanos que traen invitados a las actividades, porque hemos hecho 2, algunos ya quieren otra campaña y ni siquiera hemos dado seguimiento suficientemente bien a los que se convirtieron, ya queremos otra campaña. Tenemos que ver a algunos de esos hermanos aquí y gracias a Dios han venido, ¿verdad? Pero también tenemos que ver quién está consciente de los hermanos que se acaban de convertir el domingo, si vinieron o no vinieron. Casi nadie, muy poquitos, tal vez solo los que los conocen. ¿Quién de nosotros va? A la que bueno que vino, el Señor lo bendiga. No, siempre nos saludamos los de la foto. Y comemos los de la foto, siempre somos los mismos. Salga usted cada domingo y va a haber mesas donde siempre se sientan los mismos. Porque así somos. ¿Cómo vamos a discipular así? ¿Cómo vamos a hacer Ananías? Porque ya se dio cuenta que muchos de los que se convierten están confundidos. No saben qué hicieron. No saben qué hacer. Los invitan a una fiesta y no saben si van o no van. Les ofrecen un su trago y no saben si ahora se lo deben de tomar o no. Y vienen a la iglesia y ni los saludamos. Que lo haga el departamento de evangelismo. No, hermano. Hagámoslo todos. Identifiquemos a las personas, especialmente los recién convertidos, porque pueden estar en un trato del alma. Porque de lo contrario, hermanos, seríamos un club social, donde nos gusta ver a los hermanos que nos caen bien. Porque los clubes sociales así son, ¿verdad? Pero si somos iglesia, entonces, hermano, vamos a hacer la función de Ananías. ¿No dice la Biblia quién lo discipuló? Solo que era un discípulo de Damasco. Qué lindo que al discípulo Ananías Dios le habla en visión, ahí en el capítulo 9, verso 10. Dice, el Señor le habló en visión.
¿Y sabe qué característica encuentra uno de un verdadero discípulo? Disposición. Heme aquí. El Señor le habló y él dijo, heme aquí, curios. Heme aquí, Señor. Ahora, Pablo cuando dijo, Saulo en su experiencia, ¿quién eres Señor? Él no sabía lo que era el señorío de Cristo. Pero este discípulo sí, porque ojo, quien no tiene señorío de Cristo en su vida no es discípulo de Cristo. Entonces él dijo claramente, heme aquí, disposición. Señor, no tengo tiempo ahora, estoy muy ocupado, Señor. Tengo que ir a hacer esto y tengo que ir a hacer lo otro. Es lo que hacemos generalmente. No, él dijo, heme aquí. Pero inmediatamente dijo, Señor. Por eso la palabra curios, que quien la quiera apuntar para ampliarla en sus estudios para el discipulado, significa supremacía, supremo en autoridad. Fíjese que nosotros, como niños desde chiquitos, creo que nos enseñaron a decirle a la gente adulta, Señor, ¿verdad? ¿Cómo está, Señor? ¿Cómo está, Señor? Entonces muchos de nosotros solo tenemos el significado coloquial y de nuestro idioma o de nuestra costumbre lingüística de decirle Señor a la gente, pero no le estamos diciendo lo que realmente significa, sino que solamente diríamos un título para relacionarnos con personas mayores. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el original, y la palabra que Ananías le está diciendo cuando el Señor se le aparece en visión, es que le está hablando uno que tiene autoridad suprema. Él reconoce que no hay uno mayor. Eso es el curios. Supremo en autoridad. Entonces no es cualquier cosa. Como sustantivo se puede traducir controlador. Por implicación, Señor, pero es un título de respeto, pero no como lo usamos nosotros, sino que al que está por sobre todas las cosas. Entonces cuando Ananías le dice curios, le está diciendo soberano, se puede traducir ungido, amo, porque mire, si nosotros buscamos palabras que se relacionan en el idioma griego, no puede haber curios si no hay doulos o doulos. Porque el curios tiene doulos, es decir, siervos, por eso es amo. Amo y Señor. Ahora, si nosotros vamos a los contextos bíblicos, ¿cuántos saben que usted ya no es suyo? Usted ya no se pertenece a usted mismo. ¿O sí? A usted lo compraron a precio de sangre. Entonces, el que lo compró, que es su Señor, es su dueño. Pero ¿cuántos de nosotros realmente vivimos eso en la vida cotidiana? Que sea el Señor, porque cuando Él está diciendo, heme aquí, Señor, le está diciendo, estoy para lo que tú digas. En términos humorísticos, a sus órdenes, jefe. Con la cachucha al revés, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, es una característica de un verdadero discípulo. Entonces, ¿cuántos de nosotros seremos discípulos, hermano? La cosa se pone cuesta arriba. Muy bien. Dueño también. El concepto es que el dueño de su vida, de sus planes y de todo es Él. Y es que mire, en esa visión, Él recibe instrucciones. Estamos en el capítulo 9, verso 11. En esas instrucciones, primero le da la dirección. ¿Se da cuenta usted que el Señor en visión nos puede decir exactamente a dónde ir?
Y algunos han tenido experiencias de esas. Bájate aquí. ¿Dónde, Señor? Ve a aquella casa, toca. Señor, pero yo no sé dónde, quién vive ahí. Pero toca. Habla. Es un minúsculo número de personas que aceptan una experiencia de esas. Porque dicen, yo estoy loco. Pero a él le hablan en visión, pero note que en el momento, estamos en los 3 días de oscuridad de Pablo. ¿Sí? Donde Dios lo está tratando. Pero en el momento que tiene visión Ananías, la tiene Pablo también. Y en esas instrucciones el Señor le da dirección, le identifica a la persona y entonces, como diríamos en buen chapín, no, en buen chapatín, se le hizo así a Ananías. Porque dijo, ¿a dónde tengo que ir con ese matón? Le describe que Saulo está recibiendo en ese momento visión y que lo está viendo a él, que llega y le pone manos. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que es nuestro Dios y lo poderoso que es y cómo utiliza los canales sobrenaturales y en este caso de dones? Porque visión aquí y visión acá. ¿Qué tal? ¿No quisiera usted evangelizar de esa manera? ¿No quisiera usted visitar de esa manera? Mire, aquí el grupo de visitación no tocó tierra, nació muerto. 1 o 2 visitas hicieron. Porque para todos es cargoso ir a visitar. Pero si uno tuviera una visión y el que va a ser visitado tiene otra visión, y acuérdese que estamos en el capítulo 9 y en el 10 otro hombre de Dios va a recibir una visión y va a haber unos hombres que llegan y tocan la puerta. Antes, y qué bonito eso, ¿verdad? Antes de que toquen la puerta, él ya vio quiénes iban a tocar la puerta. Ahora, ¿será que eso es solo para que nosotros nos lo hacemos leyendo eso en el libro de los Hechos? ¿O puede ser que se pueda realizar ahora? ¿Mm? Como dijo otra vez el hermano Agustín hoy en la mañana, dice, ¿sabe qué es lo que me gusta de los guatemaltecos? Es la gran fe que tenemos de que las cosas no van a pasar. Somos bien crédulos, pero de que no van a suceder las cosas. Muy bien. Dice todavía amén usted. Bueno. Vio, le describieron lo que estaba haciendo Saulo y la visión de Saulo, capítulo 9, verso 12. Bueno, cuando él supo quién era, argumentó. Quiere decir que entonces un discípulo sí puede hablar. Y en 2 versos, el 13 y el 14, dijo, Señor, ¿y no es este el cuate pues que trae cartas de los ancianos y arrastra a la gente, Señor? ¿Cómo? Señor, ¿qué te hice? ¿Cómo me mandas ahí? Me va a meter a la cárcel, Señor. El Señor lo oyó, pero ¿sabe qué me gusta del Señor cuando habla con sus discípulos? No les pone coco, no les pone mucha atención, sino que va directo a lo que Él quiere hacer. Entonces, veamos, ¿qué es lo que le dice en el verso 15? Él solo lo oye, pero en el verso 15 le da el plan. ¿Qué es lo que le dice en el verso 15, capítulo 9? Siga, lea todo el 15. Uh-huh.
Ok. Entonces, él no oye a Ananías. Cuando usted ponga sus argumentos, cuando el Señor le pida hacer algo, no lo van a oír. Sino que el Señor, si ya se propuso algo, le va a dar el plan. Y eso fue lo que le dijo. Instrumento escogido me es este. Ahora, eso quiere decir que un verdadero discípulo obedece. Aunque puede dar sus argumentos, al final el Señor lo que lo quería llevar era, y note que todo eso fue en visión, a que obedeciera. Y ese instrumento lo iba a llevar a 3 clases de gentes. Gentiles, que eso ya era una revelación, porque el tiempo que estaban viviendo, usted se va a dar cuenta que solo le hablaban a judíos, no a gentiles. El mismo Señor Jesús dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y así le dijo a la sirofenisa, mira, mija, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Y como lo dije en alguna ocasión, parecía que el Señor fue duro con ella, ¿verdad? No, solo dijo una verdad que se podía entender en ese momento, que él estaba bien. Pero qué fe la de esa mujer, ¿verdad? Se lo tuvieron que haber revelado. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ay, Señor Jesús. ¿Usted se da cuenta que a veces aquí servimos pan? Y ese pan muchas veces no lo quieren. Y tal vez algunos quisieran las migajas. Pero sigamos mejor adelante. Pero otra de las cosas que le dice a Ananías por visión es que este hombre iba a sufrir. Entonces, hermano amado, ahora entiendo por qué cuando uno pregunta, hermanos, ¿quiénes aquí tienen llamado? Nadie levanta la mano. Porque no quieren sufrir. Porque obedecer el plan de Dios va a implicar sufrimiento, negación del yo. El que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no hace eso, ¿verdad? Entonces, hermano, yo entiendo por qué en las iglesias hay tan pocos discípulos y muchos asistentes. Por lo menos a nivel de nuestros discipulados, creo yo que vale la pena que vayamos al explicar estas cosas, motivando, o más, no es la palabra que quiero buscar, exhortando, pienso yo. Y acuérdese, estamos en tiempos de definición. O somos discípulos, o somos asistentes, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo tengo que seguir avanzando. Entremos al punto 2, que es en el que nos vamos a quedar ahora. En ese inciso A, Saulo en Jerusalén conoce a Bernabé. Yo quisiera que los que van a enseñar se lean todo el capítulo 9, después todo el capítulo 11 y después todo el capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero aquí saltamos, o por lo menos nos vamos hasta el verso 26, porque en ese verso usted léalo ahí, ya que tiene su Biblia abierta, y se va a dar cuenta que ahí conoce Saulo a un hombre que lo iba a discipular. Eso quiere decir que Dios en nuestro discipulado pone varias personas a discipularnos. Como que terminan fases. Se terminó el trabajo de pocos días, porque Saulo se quedó en Damasco y ya estaba tratando de probar que Jesús era el Hijo de Dios, y entonces lo quisieron atrapar.
lo tuvieron que descolgar en una canasta, se fue a Jerusalén, fue valiente, ¿verdad? Porque regresó a Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén, dice que los discípulos en el verso 26, no se querían reunir con él. Ahora, note el énfasis. En Damasco habían discípulos y en Jerusalén habían discípulos. Porque los que entendieron la gran comisión, cuando el Señor ascendió, sabían que lo que la iglesia debía de ser era discípulos, no asistentes a un culto, por favor, hermanos. Por eso, yo no me fío cuando veo la iglesia llena el domingo, o por lo menos más o menos. Yo me fío de los que vienen miércoles. Me fío de los que vienen viernes. Porque quien viene miércoles, quien viene viernes, quien viene domingo, es porque está más comprometido, ¿no cree usted? Porque todos estamos ocupados. A todos nos agarra el tráfico. Muchos pueden tener problemas en su economía para gasolina. Pero a pesar de eso se hacen los esfuerzos por compromiso con Dios. Bueno, en el verso 27 conoce a Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación o hijo de exhortación. Y también el nombre marca el ministerio de Bernabé. Necesitamos muchos Bernabés en la iglesia. Hijos de consolación. Gente que toma personas que están heridas y las trabajan y las levantan. Así era Bernabé. Entonces, Dios indudablemente pone en el camino del recién convertido Saulo, estamos hablando del discipulado de Saulo, a un hombre ad hoc. Bienaventurado aquella oveja que tiene el discipulador que Dios le puso. Amén. Entonces, ya en el verso 30, como la cosa se le complica y lo quieren matar en Jerusalén, los judíos helenistas en Jerusalén, se lo despachan de una vez a Tarso. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta que en Jerusalén Saulo tenía influencia. Era alguien. Y por la luz, y por la voz, y porque Ananías ciertamente le fue a poner la mano, ¿verdad? Se le cayeron como escamas de los ojos. Y él dijo, yo vine en visión, ven, porque lo que vio Pablo es que en visión le ponía un hombre manos y él recibía la vista. Pero cuando llega Ananías le dice, y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y después fue bautizado en agua. ¿Qué paquete más rápido? Ese fue el trabajo de Ananías. Y estar unos días con él y quizá ayudar a bajarlo junto con otros para protegerlo. Pero Bernabé se lo despacha a Tarso. ¿Por qué a Tarso? ¿Por qué se llama Saulo de Tarso? Porque en esos tiempos uno podría decir Sergio de Guatemala, ciudad. ¿Dónde naciste tú? Raúl de Shela, capital. ¿Alguien que ha nacido en el interior? Álvaro de Petén, así sería la cosa. Este era Saulo de Tarso. Entonces lo mandaron con su familia. Dijeron, ahí lo van a proteger. Ahora, ¿cómo estaría Saulo? Es que yo quiero que usted se meta en la vida de Saulo un ratito. Confundido. Recordando a Esteban. Saber cuántas cosas le pasaban por la mente a Saulo, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta usted que dentro del discipulado del Señor hay momentos difíciles? Él volvió a la casa. ¿Sabe cuántos años tenía de no estar? Y Tarso estaba lejos. Pero en el punto C del discipulado por Bernabé, Dios tenía en el plan desarrollar una iglesia.
una iglesia con características totalmente distintas a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia judía, donde estaban los apóstoles del Cordero, vivos todavía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién no quisiera haber sido miembro de esa iglesia? Era la iglesia madre, la iglesia central, Jerusalén, con 12 apóstoles genuinos, con los requisitos de un verdadero apóstol del Cordero. 12, no era uno, 12. ¡Hala, qué tremendo! Pero Dios quería una iglesia distinta. Y entonces manda persecución después de la muerte de Esteban. Y entonces se van a diferentes lugares y llegan a Antioquía. Pero dice que solo le hablaban a los judíos. Pero en Antioquía da la casualidad que se les ocurre a algunos de ellos, de Chipre, hablarles a los griegos, es decir, gentiles. Porque la característica de la iglesia de Antioquía es que iba a ser el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, donde los gentiles también tenían entrada. Amén. Y entonces vemos la iglesia de Antioquía. Usted lo puede ver desde el 11, verso 19 hasta el 26. Léalo en casa despacio. Y esa persecución pues llevó a estos judíos. En Antioquía se les habló a los griegos, es decir, a los gentiles. Pero una de las cosas interesantes es que la mano del Señor estaba con ellos. O sea, había respaldo. Porque sin el respaldo de Dios, todo lo que podamos hacer no sirve. La mano del Señor. Hermano amado, yo no sé, yo como anhelo que ojalá ustedes tengan la bendición de abrir obras. Pero que esté la mano del Señor con ustedes. Amén. Muy bien. Dice que un gran número se convirtió, porque les empezaron a hablar a los gentiles en Antioquía y un gran número se convirtió. O sea que hubo avivamiento. La palabra era respaldada. Y entonces la iglesia matriz en Jerusalén oyó lo que estaba sucediendo en Antioquía. ¿Y a quién enviaron? A uno que iba a discipular a Pablo, al hijo de consolación. ¿Por qué no mandaron a uno de los apóstoles? ¿Por qué mandaron a Bernabé? Porque él era uno de los discípulos de los apóstoles en Jerusalén. Incluso él tenía una gran propiedad y la puso a los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan? Mientras que Ananías y Zafir dieron la mitad de lo que valía. Él lo dio todo. Entonces tenía características muy especiales Bernabé. Y entonces, cuando él ya llega a Antioquía, 11:22, vio la gracia de Dios. Hermano, la obra en un discipulado, la obra en una iglesia local, la obra en todas las áreas que nosotros sirvamos, aprendamos a ver la gracia de Dios, porque es por gracia, no es por nosotros. Y Dios hace las cosas aún a pesar de nosotros. Amén. Dice que Bernabé lo primero que vio fue la gracia de Dios. Y entonces los exhortó a todos ellos cuando llegó a Antioquía a que tuvieran un corazón firme. ¿Qué será un corazón firme? No dice hoy sí, mañana no. Está definido. Entonces lo que llevó Bernabé es decirles, tengan un corazón firme. Y dice, ¿cómo era Bernabé? Y eso, características para los discipuladores que están aquí. Porque él iba a discipular a Saulo. Era un hombre bueno. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre lleno de fe. Amén.
Entonces ahí están nuestros parámetros. Si nos falta fe, pidámosela al Señor. Si no somos tan buenos, somos un cacho malacates, pidámosle al Señor que trabaje eso con nosotros. Entreguemos esa área. Si no estamos muy llenos del Espíritu todavía, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo sigo porque el tiempo está corriendo y ya casi estamos llegando al tiempo de las preguntas. Bernabé, como todo está en el plan divino, Bernabé fue el que no tuvo miedo de agarrar a Saulo cuando todos los discípulos de Jerusalén tenían miedo. Y es más, le presentó a los apóstoles del Cordero a Saulo. Se los presentó. Y le dijo, miren, este hombre era así, así, pero miren cómo defendía a Jesús allá en Damasco. Entonces, Dios tenía un plan bien establecido. Porque él, estando en Antioquía, se recordó de Saulo. No sé cuántos meses habían pasado. Y dijo, me voy a ir a traer a Saulo. Hermanos, a veces a los discípulos hay que irlas a traer lejos. Si uno mira el mapa, lo más seguro es que el viaje de Antioquía para Tarso, saber cuánto tiempo era. No se podía tomar un avión supersónico, un tren bala, y lo llevó a Antioquía. ¿Lo encontró? Como decía el doctor, debajo de la cama. Porque todo el mundo lo quería matar al pobre. ¿Qué haría usted si todo el mundo lo quiere matar? Se esconde, ¿verdad? Y lo lleva a Antioquía, él enviado por los apóstoles del Cordero. Y entonces está con él por un año. Ananías lo discipuló días y le ministró a su vida. Pero seguramente, aunque no lo dice Pablo, quedó grabado lo que hizo Ananías de parte de Dios. Porque ese tipo de cosas, yo me imagino que si usted se convirtió con alguien, recuerda a ese alguien. Y guarda en su corazón con un recuerdo muy especial. Y si fue discipulado por otro, también usted guarda en su corazón esa gratitud y ese amor y quizá ora. Entonces Bernabé lo lleva a Antioquía y ahí lo discipula por un año. Ahora note, un año, no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un año. Por eso es que yo creo, y usted póngaselo como meta, hermano, que en un año usted tiene que ver 1 o 2 discípulos que pueden ser ayudas suyas, que incluso usted lo puede dejar a cargo del discipulado si usted no puede. Porque, hermano amado, yo nunca he estado de acuerdo con que los discipulados se suspendan porque no puede el discipulador. Entonces, ¿qué clase de compromiso tenemos con Dios? Es que salí de viaje, no hubo discipulado. Es que me enfermé, no hubo discipulado. ¿Por qué no lo da otro? Es que no hay, hermano. Aunque sea, póngalos a orar si usted no puede dar palabra, pero que haya discipulado. Hay que tomar nota de eso, hermano Alfonso. Si usted sabe que, ok, no va a dar, mire, y hay personas que pueden dar 5 minutos palabra. Yo ahora estoy entendiendo que a la gente hay que tirarla al agua. Usted va a empezar a ver más gente aquí que va a predicar. Vamos a volver a arrancar la escuela dominical. Porque es necesario desarrollar a mucha gente que está sentada. Y aunque hablen 15 minutos. Pero como de todas maneras solo están los servidores. Bienvenido, hermano Matzar. El hermano viene de lejos, de allá por Shela, vamos. Toto. Bienvenido, Dios te bendiga. Entonces, un año, no mucho tiempo. Y dice que enseñaban. ¿Sabe qué me impresiona de enseñaban?
porque involucra a Saulo. El discipulado de aquellos tiempos era chanín, chanín, sobre la marcha. El Señor rápido mandó a sus discípulos de 2 en 2. Después a los 70. A los 12, los 70. No, les decía, tienen que salir 5 años de capacitación y recibir su título, sino que era sobre la marcha. Entonces dice, enseñaban. Esa palabra plural, ese verbo plural involucra a Saulo. Es que Saulo ya hablaba en Damasco. Nota qué rápido le cambiaron el cassette. Y hablaba en Jerusalén. Y por eso le agarraron odio los enemigos. Y entonces Saulo, con el Bernabé a la par, enseñaban a las multitudes y en ese lugar a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. Hoy a todo el mundo se le llama cristiano. Hoy hasta se dice, ¿usted es cristiano católico o cristiano evangélico? Yo supongo que ni el católico ni el evangélico es cristiano. Porque si tienen religión evangélica o católica, no hay relación y no hay nada más que una religión. Entonces, se les llamaba cristianos porque se parecían a Cristo. Equipamiento, mire lo que sucede en esa iglesia. Otra vez, y mi hermano pastor es testigo porque él estuvo yo en el estudio de pastores, de lo que nos compartió el hermano Agustín. Mire, yo ya pedí CDs, copias que les vamos a dar a los de evangelismo para que lo oigan y lo tienen que oír y les voy a pasar examen de ese mensaje. Hay 5 unciones ministeriales, 5 ministerios, ¿verdad? No voy a creer, algunos dicen que nosotros no creemos en apóstoles. Claro que sí creemos en apóstoles, pero genuinos. Amén. Pero entonces el Señor, es interesante que a esa iglesia de Antioquía le prepara un equipamiento profético. Yo cuando leo esto me pongo a pensar, Señor, ¿y cuándo nos vas a mandar profetas aquí a Betel? ¿O están adentro, Señor? ¿Están en ciernes los profetas, pero no se animan? ¿O no los vas a mandar? Porque se necesitan las 5 unciones. Bueno, pero dejémoslo ahí solo meditando eso. Y en el equipamiento profético, capítulo 11, verso 27, se menciona que había un equipo profético, eran varios. Parece que los profetas andan juntos. Porque ahí se menciona que eran varios profetas, pero solo se menciona el nombre de uno, Agabo. Ahora, aquí podemos de paso ver, para identificar al verdadero profeta, que lo que profetiza un profeta de Dios siempre se cumple. Por eso un verdadero profeta de Dios habla cuando Dios habla. Fíjese que en uno de esos mis viajes que yo hago, y que a usted no le gusta que yo haga, vino un domingo un profeta, o por lo menos él dijo que era profeta. Y como indudablemente Dios prueba a la gente, ¿verdad? Cola le hicieron los hermanos. Y les empezó a profetizar. Algunos hasta se reunieron por aparte con él. Y el pastor, bien, gracias. En primer lugar, el pastor local no lo había definido como profeta. El pastor local no sabía qué pata puso ese huevo. Y cuando yo hablé con él, no solo era profeta, sino también era apóstol. Y a más de algunos andaba medio cruzado por lo que el profeta les dijo.
Entonces dije yo, estos mis hermanos como que no pasan la prueba. Entonces hay que tener cuidado. Me vino otro joven, porque usted sabe que hay algunos ministerios, aún de los discípulos del doctor, que empezaron con sus famosas escuelas proféticas. Y entonces vino aquí alguien y me dijo, venía por primera vez y me dijo, hermano, yo vengo de tal iglesia y soy profeta. Un patojo que no se podía ni sonar los mocos. Ah, vaya, le dije yo. Pero como no le puse mucha atención, ya no volvió a venir. Gracias a Dios, dije yo. Porque usted sabe que hay ministerios que están levantando profetas chafas. ¿Y qué barrabasadas pueden hacer? Por eso un profeta no está para dirigir las vidas, ni para que usted le diga, ¿qué me... Vaya. ¿Por qué decimos que lo que un profeta habla de parte de Dios se cumple? Porque Agabo dijo que iba a haber hambre en la tierra, y de una vez en ese mismo verso dice, y esto se cumplió en los tiempos de Claudio, o sea, es histórico, porque Claudio fue un emperador romano histórico. Ay, tengo que correr porque ni esto voy a poder terminar. Note la disposición de los discípulos a ayudar. Como vieron que había hambre, dijeron, vamos a ayudar. Entonces los discípulos, hermanos amados, están dispuestos a ayudar a otros discípulos en otras latitudes que tienen necesidad. Entonces, note usted que la iglesia de Antioquía tuvo un equipamiento profético, y quizá eso hace que entonces en el inciso 6 nos encontramos rápidamente que en esa iglesia se establece una estructura. En la iglesia debe haber estructura. Alguien se fue de aquí de la iglesia y se fue diciendo que se iba porque aquí no había estructura. Dije yo. Eso fue lo que dijo. Entonces uno siempre se pone a pensar, ¿habrá estructura? Ojalá que quien dijo que aquí no había estructura sepa lo que es estructura de la iglesia. Hechos 13, del 1 al 3. Rápidamente. Note que esa iglesia llegó rápidamente a constituir un presbiterio de profetas y maestros. Eso es lo que vemos en Hechos 13, del 1 al 3. 5 ministros primarios, solo que eran profetas y maestros. 5. Y dentro de ellos estaba Bernabé y Saulo, su discípulo. Pero dice que ministraban al Señor. ¿Sabe por qué ahora cuesta mucho que nosotros los ministros realmente nos dejemos usar por el Señor? Porque yo le decía a un hermano, hoy en la mañana antes de ir al estudio de pastores, estaba platicando con un pastor y le decía, ¿ya te diste cuenta? Porque como encima es donde nos reunimos, ¿verdad? Que nunca nos hemos reunido a orar, sino nos reunimos a oír palabra. Pero este presbiterio, dice que ministraban al Señor y usa la palabra leitorugeo, de donde viene la liturgia. Pero usted sabe que esa palabra nos la robaron. Y cuando uno oye liturgia, uno se asusta. No, está en la Biblia. Porque la palabra ministraban es leiturgeo, que significa adoración o celebrar funciones religiosas, pero religiosas en el sentido como se usaba en esos tiempos. Por eso me gusta más la palabra adoración. Mientras ellos adoraban al Señor, buscando del Señor, los 5 ministros, los maestros y los profetas. Y no se sabe por cuánto tiempo. Pero también hacían una cosa, ayunaban. Ministraban al Señor y ayunaban. En ese ámbito de adoración y de ayuno,
el Espíritu Santo habló. Yo siempre digo, ¿no será que hoy no habla el Espíritu Santo en los ámbitos presbiteriales? Porque no se ministra al Señor ni se ayuna. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Porque ahí dice, el Espíritu Santo habló. ¿Pero cómo? ¿Se personificó el Espíritu Santo? Estoy en Hechos 13, lea ahí Hechos 13, 1 al 3. ¿Se personificó? ¿Apareció el Espíritu Santo como en forma de paloma y habló? ¿Cómo habló el Espíritu Santo? A través de profetas. ¿Y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Saulo y a Bernabé. Ahora, como eran 5 horas, la Biblia no dice cuántos maestros o cuántos profetas habían, pero sí dice que había maestros, plural, y profetas, plural. Entonces, no había un solo maestro. Si habían 2 maestros, había 3 profetas. Y si había 3 profetas, había 2 maestros. ¿Estamos de acuerdo? No dice, pero por lo menos habían 2 de cada uno de ellos. Y más de alguno tenía 3. ¿Me está siguiendo todavía o ya se cansó? Va. Entonces, como en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra, Raulito, no debe haber sido un solo profeta el que dijo eso. Debe haber sido por lo menos 2 o tal vez 3. Y los maestros oyeron, pero como todos estaban en el Espíritu, ayunando, orando, adorando. Entonces vemos que en lugar de estar en la carne los otros, porque cuando uno está en la carne uno dice, ¿y por qué a aquel lo están llamando y a mí no? ¿Y por qué él sí tiene menos tiempo? ¿Y por qué están llamando a Saulo, el matón? Así diría alguien en la carne. Pero cuando ellos tuvieron testimonio, dice que volvieron a orar y volvieron a ayunar, les pusieron las manos, porque eso es una doctrina del Nuevo Testamento, y los enviaron a la obra que el Señor los había llamado. Ese es el verdadero llamamiento apostólico. Note, por favor, que no lo hace un solo hombre, lo hace un conjunto ministerial, un presbiterio, en este caso de maestros y profetas. La mayoría de llamamientos apostólicos que yo veo, y ya salieron como 150 del IM, fíjese que la mayoría o son familiares, o son ancianos, o son profetas de la iglesia local, las que los llaman como apóstoles. Eso no es bíblico. Ya desde ahí hay problemas escriturales en cuanto al llamamiento. ¿No dice que a Timoteo, que también lo llamaron apóstol? Dice, no tengas en poco o descuides el don que está en ti, que te fue dado por las manos del presbiterio. O sea que el llamamiento de Timoteo estuvo involucrado presbiterio. ¿Y qué es un presbiterio? Un conjunto de presbúteros, un conjunto de ancianos, ministerios primarios en los contextos bíblicos. Bueno, tengo que dejar aquí, mis hermanos, y no terminé, por si hay preguntas, porque acuérdense que nos vamos a las 9. ¿Hay preguntas? Porque si no hay preguntas, yo me como el tiempo para tengo 12 minutitos. ¿Hay preguntas? ¿O todo ha estado bien claro?